Premier Alberto Otárola reconoce la labor de la DIRCOTE en el logro de la paz social. El titular de la PCM participó en ceremonia por los 40 años de creación de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú. La Dirección contra el Terrorismo continúa pacificando el país con acciones contundentes y eficaces contra un enemigo oculto, agazapado, oportunista y despiadado, hoy únicamente en lo más intrincado de la selva del Braen, Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, manifestó el Premier. Además, también rechazó a la camarada Vilma tras hacer un repaso histórico desde los inicios de la cruzada policial contra el terrorismo. Enumeró los logros obtenidos en este sentido, como las capturas del primer alto mando de Sendero Luminoso, Osman Morote, de 3 miembros de la red terrorista internacional Abu Nidal, frustrando un atentado contra la embajada de Israel, la captura del jefe máximo de MRTA, Víctor Polay Campos, la de Abimael Guzmán y su cúpula senderista, además de Marco Antonio Quispe Palomino, alias Camarada Gabriel, entre otros. Señoras y señores, la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, es una fuerza de élite que continúa pacificando el país, con acciones contundentes y eficaces contra un enemigo todavía oculto, agazapado, oportunista y despiadado, hoy únicamente en lo más intrincado de la selva del Braen. Por su épico y gran trabajo de contribución a la pacificación nacional, al cabo de 40 años, expreso en primer lugar el rendido y respetuoso agradecimiento y reconocimiento de la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte Segarra, del mío propio y de toda la sociedad peruana en su conjunto, a la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, de la Policía Nacional de Perú, y rindo respetuoso homenaje a todos sus mártires que dieron su vida en el cumplimiento de su deber. La cruzada policial contra el terrorismo, quizá nuestros jóvenes y niños todavía no tienen plena conciencia de lo que enfrentó esta importante institución, comenzó en 1981, a raíz de la declaración del aún oculto Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de su infame lucha armada iniciada el 17 de mayo de 1980. El repaso del registro histórico señala que dentro de la estructura de la entonces Policía de Investigaciones del Perú, nuestra recordada PIP, fue creada la División contra el Terrorismo, en ese entonces DIRCOTE, cuyos hombres empezaron a trabajar casi a ciegas y con pocos recursos, hasta que el 5 de julio de 1983 fue elevada a la categoría de Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE. Hoy conmemoramos esa fecha, a partir de la cual se fue forjando y desarrollando esta gran unidad policial especializada a la que el Perú permanentemente debe de rendirle tributo y agradecimiento. En 1984, con el surgimiento del segundo grupo terrorista, el MRTA, la tarea de la DIRCOTE se duplicó, pero sus esfuerzos comenzaron a dar resultados positivos el 13 de junio de 1988, con la captura del primer alto mando de Sendero Luminoso, Osman Morote Barrio Nuevo, golpe dado por el equipo Delta 8. En ese mismo año, los agentes de la DIRCOTE capturaron también a 3 miembros de la red terrorista internacional Abu Nidal, frustrando un atentado contra la embajada de Israel. Y al año siguiente, por solo citar algunos ejemplos, en 1989, los hombres antiterroristas ejecutaron la primera detención sin disparar un solo tiro del jefe máximo del MRTA, Víctor Polay Campos, quien después protagonizó
su escandalosa fuga por un túnel junto a 47 terroristas, hasta que nuevamente fue capturado a principios de 1992, también sin violencia. En ese dramático y trágico tramo de nuestra historia, plagado de asesinatos, estallido de cochebombas, apagones por la destrucción de grandes líneas de transmisión de energía eléctrica, de puentes y de otros bienes nacionales, el 5 de marzo de 1990 fue fundado en la DIRCOTE el Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Grupo que con su amplia experiencia en investigaciones desarrolló en la teoría y en la práctica la llamada inteligencia operativa, que es una mezcla de inteligencia e investigación, estrategia que llevó finalmente a la desarticulación del primer senderismo. Las tácticas, todos lo sabemos, fueron modernizándose. Los agentes estudiaban paciente y profundamente todos los documentos ideológicos, doctrinarios y los planes terroristas recuperados de las guaridas de estos asesinos. Recopilaban todos los datos posibles para confeccionar perfiles de los principales cabecillas, de sus familiares y de sus enlaces. Se superó la regla de ubicar y capturar, cambiándola por seguir, vigilar, mapear recorridos, fotografiar o grabar en video los contactos e identificarlos plenamente, con un trabajo de equipo durante las 24 horas del día, durante semanas, meses, años, hasta localizar a los principales mandos. Este conocimiento específico permitió poco a poco la destrucción del grupo de apoyo partidario, del departamento de apoyo organizativo, del movimiento intelectual popular, del aparato médico, del movimiento juvenil popular y la incautación del archivo central senderista y de la biblioteca del mismísimo Abimael Guzmán, lo que finalmente desembocó en su captura y de casi toda la cúpula senderista. Pero la lucha antiterrorista no se detuvo. Durante los años siguientes fueron cayendo uno a uno, como caerán ahora uno a uno todos los mandos importantes, entre ellos Óscar Alberto Ramírez Durán, camarada Feliciano, detenido en julio de 1999. De Florindo Eleuterio Flores Sala, el camarada Artemio, capturado en una impecable operación el 12 de febrero del 2012, y de Héctor Aponte Sinaguara, camarada Clay, del otrora temido Comité del Alto Guayaga. Ya en el curso del año 2013, los golpes se enfocaron contra los remanentes terroristas en el Braen, donde fueron desarticulados y aniquilados dos de los principales cabecillas terroristas, Orlando Alejandro Borda Casafranca, camarada Lipio, y Marco Antonio Quispe Palomino, camarada Gabriel. Señoras y señores, la lucha contra el terrorismo prosigue aún en alianza perversa, este terrorismo, con el narcotráfico internacional y con otros varios delitos conexos. Como Ejecutivo, lo seguimos combatiendo sin bajar la guardia en el Braen, en donde recientemente cayó el camarada Carlos, uno de los más jóvenes y sanguinarios mandos militares que ha confesado las últimas masacres, tanto de civiles como de 7 señores policías mártires, por lo que deberá pagar, tal vez con carcelería de por vida. Pero también este 40 aniversario de la DIRCOTE es un espacio importante, no solo para repasar nuestra historia, reflexionar sobre el camino recorrido y estar listos para responder en el marco del adecuado uso de la fuerza y el respeto irrestricto de los derechos humanos, sino también de entender que aún persiste el azuzamiento desembosado a la violencia que está realizando la narcoterrorista camarada Vilma desde su cubil en la selva de Braen, con ocasión de la protesta que están organizando opositores contra el orden democrático para mediados de este mes. Lamento asimismo que este llamado a subvertir el Estado de Derecho tenga eco en pequeños sectores políticos, otrora aliados
del corrupto régimen de Pedro Castillo, que denostan contra el Perú en cómodos viajes al extranjero. A ellos también les decimos que la democracia los va a enfrentar. Contra las bravatas y los ataques que pueden realizar sus fuerzas criminales, la camarada Vilma debe estar plenamente segura y notificada de que chocarán frontalmente contra esta muralla que son otras fuerzas del orden, de las cuales la DIRCOTE es un componente de altísimo valor. Honor y gloria a la Policía Nacional del Perú. ¡Viva la DIRCOTE! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Además, recordemos que hace instantes el Poder Judicial ordenó la captura de Víctor Quispe Palomino. Además, también la congresista María Agüero defendió a la camarada Vilma. Si quieren ver más acerca de esta defensa, pueden ver nuestro video en la página de JF Digital. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.